Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a iniciar con el tema del sistema endocrino. Vamos a empezar específicamente con la hipófisis, con la glándula hipófisis. Eh, Como ustedes vieron, ya les envié las notas, por favor revísenlas. Ahorita sacamos un tiempo y revisamos uno por uno las dudas que tengan. También al finalizar esta parte que les voy a dar el día de hoy, volvemos a corregir tanto el quiz como el parcial. Yo tuve en cuenta únicamente el segundo quiz que hicimos, el de 6 preguntas, listo, para que tengan eso también muy presente. Y ahorita pues les comento cosas como del parcial y eso. Esto pues no es para todos, pero sí lo noté bastante en varios de ustedes. Eh, Porfa, pues, es que esto es lógico, esto no hay ni que decírselos, ¿no? Pero pues no hagan copia. Una copia muy descarada, sobre todo en el quiz, pero pues ahí sí, ya ni modo, ¿no? Eh, Eso está mal hecho y ustedes lo saben muy bien, ¿no? Cuando ustedes estén trabajando y estén solos, pues no van a poderse copiar de nadie. Entonces no se acostumbren ahorita a pasar las materias así porque pues la verdad no hacen nada, ¿sí? No veo cuál es la lógica de eso y se supone que ustedes estudian veterinaria porque les gusta, ¿no? Entonces no veo por qué no estudiar para un parcial, no preparar una nota, sino esperar a copiarse, me parece pues gravísimo, ¿no? Como les digo, no a todos, felicito a los que también les fue pues bastante bien. Entonces, pues, ojo con eso, ¿no? Mis doctores, porque pues estamos empezando y no es que se acostumbren a eso el resto de la carrera, ¿no? Porque de verdad, si la idea de ustedes de veterinaria es llegar a copiarse y a pasar todo copiando, pues yo sí les digo que por favor se replanteen lo que quieren como veterinarios, ¿no? Que la idea no es que sean mediocres, recuerden que ustedes van a trabajar con seres vivos, ¿no? Entonces comprométanse con el estudio en esas cosas, por favor. Entonces, como les digo, al final sacamos un tiempo para las dudas que tengan y pues ya posteriormente también revisaremos. Vamos a empezar con ese tema del sistema endocrino. La verdad no es tan complicado. Si se pierden en alguna parte, por favor me comentan. Eh, si voy muy rápido, también me pueden comentar cualquier duda que surja en cualquier momento. Por favor, háganla para resolverla lo más pronto posible. ¿Tienen alguna duda en cuanto a cómo va a ser la mecánica, por lo menos de la clase de hoy? Listo, entonces comenzamos. Por favor, si tienen algún problema de audio o no ven cambiar las diapositivas, por favor, también me avisan si son tan amables. ¿Tienen alguna duda? Sí, yo, doctor, qué pena contigo. Dime. Es que pues yo te escribí por WhatsApp, porque pues es que me aparece ser en los quizzes, ¿sí? Y Eh, pues yo, bueno, ahora yo te digo de una vez sobre ese quiz. El quiz que hicimos me llegó 15 minutos después del plazo que di para la entrega del quiz, por eso fue que no te lo valí. Tú misma pues me escribiste ahí que pues, por alguna razón se te había demorado en llegar, pero pues ahí sí ni modo. Igual como te dije ahorita, cuando acabemos la clase hablo con cada uno de ustedes sobre los quizzes y los parciales. ¿Listo? vale, doc, muchas gracias. Listo. Eh, bueno, entonces vamos a empezar con esta parte del sistema endocrino. Tengan muy presente, pues esto es más amplio, ¿no? Hoy solo nos vamos, como les comento, a centrar en lo que es la hipófisis, pero el sistema endocrino tiene, como su nombre lo indica, una función secretora que es de tipo endocrino. ¿A qué hacer referencia a ese tipo de secreción? Pues que su secreción de la glándula que sea o el tejido que sea va normalmente al torrente sanguíneo o al tejido intersticial para que llevar a cabo un efecto que puede ser regional o sistémico. ¿Listo? A eso hace referencia endocrino, que va a una cavidad propia del cuerpo, la sangre o los fluidos intersticiales. Para que nos quede un poquito más claro, ¿cómo hacemos para determinar una secreción exocrina? Cuando hay una secreción exocrina, en alguna medida la secreción está comunicada con el medio externo. Por ejemplo, pensemos en el páncreas. El páncreas exocrino se libera en la luz intestinal. ¿Listo? Para que no tenga esa diferencia entre endocrino y exocrino. La verdad, en esta parte inicial tenemos que ver, pues, primero la distribución de esas glándulas.
La principal glándula que, digamos, modula en gran medida el resto de la secreción endocrina, que vamos a ver a continuación, es la hipófisis. Pero pues solo por citar algunas glándulas que tengan función endocrina, podemos hablar de la glándula tiroides, del mismo páncreas, de la glándula adrenal, ¿listo? Por citar otras que vamos a ver más adelante. Entonces hay que tener presente eso. Puede ser tanto una glándula completa, es decir, un órgano independiente como la glándula tiroides, o puede ser un fragmento de un tejido. Cuando ustedes vieron digestivo, recuerden que se hablaba un poco sobre el páncreas, y como el páncreas, siendo un órgano completo, tiene una porción que es exocrina y una porción muy pequeña del tejido que es endocrino. ¿Listo? Eso hace referencia a los fragmentos de tejido que pueden tener función endocrina. El tipo de hormonas que se producen acá son muy variables en cuanto a su composición. Ahí pueden ver algunos orígenes que tienen estas hormonas, que pues ahí están citados, no hay necesidad de repetirlos. Ahorita hablamos un poco más sobre las funciones de esas hormonas que se liberan. Aquí solo es para que tengan presente su origen o su composición. Algo también que va a ser muy común en este órgano, por lo menos, también lo vamos a ver en otros, es el tipo de secreción que se presentan. En este órgano, en la hipófisis, en lo que vamos a ver, se presentan los dos tipos de almacenaje de secreción que estamos viendo allí. Tanto gránulos citoplasmáticos como acúmulos, que pues, de hecho se ven bastante bien en el sistema nervioso central, y pues los vamos a ver más adelante. Unos acúmulos que son acúmulos de secreción. También se puede dar una secreción de tipo inmediato, que está muy asociado seguramente cuando ustedes vieron la función sináptica del sistema nervioso. Esa es una secreción de tipo inmediato. Se basa en la liberación cercana o paracelular de sustancias que interactúan con un tejido inmediatamente adyacente. Creo que ahorita vemos un poco más en detalle este tipo de secreción. Haciendo un poco de referencia en cuanto a la distribución que habíamos mencionado antes sobre órganos que son exclusivamente endocrinos y órganos que son mixtos, pues aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Listo? Esos primeros que estamos viendo, la hipófisis, la glándula tiroides, la paratiroides, la adrenal, son exclusivamente endocrinos. Todas las porciones del órgano, por ejemplo la glándula adrenal que tiene una corteza y una médula bien diferenciada, ambas porciones son endocrinas. ¿Listo? Para que eso lo tengamos también muy presente. Órganos que son exclusivamente endocrinos. Y aquellos que tienen función mixta, podríamos decir que tal vez el más clásico de estos, de nuevo, es el páncreas. El páncreas tiene sus dos porciones, una porción exocrina y una porción endocrina dentro del mismo órgano. ¿Listo? Estos son órganos que tienen, como dice allí, una función secretora mixta, tanto exocrina como endocrina. Ahora, en cuanto a las hormonas, ustedes ya saben bastante, pues, qué es una hormona, ¿no? Recuerden que son sustancias del origen que vimos ahorita, que puede ser glicolípidos, polipéptidos, proteínas puras, lipídicos, los orígenes. Entonces, las sustancias tienen diversos orígenes, pero algo que sí tiene en común todas estas hormonas es que cuando ejercen un efecto directo sobre un tejido, generan normalmente un evento de aumento de la síntesis metabólica, ¿listo? De esas células. Un órgano que está bajo un estímulo hormonal normalmente desarrolla un aumento en su tamaño, obviamente dependiendo del tipo de hormona, pero en su gran mayoría, si ustedes piensan en eso, si le ponen un poquito pues, de lógica, están pensando en eso que les digo, cuando un órgano está bajo un influjo hormonal, crece en su tamaño. De nuevo, ¿por qué pasa eso? Porque la gran mayoría de hormonas generan un estímulo de activación de la replicación celular. Bueno, no solo la replicación celular, también, como les decía, el aumento del metabolismo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Una hormona llega a un tejido, estimula receptores de superficie de la célula, sea cual sea, y eso genera una respuesta intracelular que conlleva a que se aumente la síntesis, por ejemplo, proteica de la célula, o que esta célula empiece a replicarse y a diferenciarse. ¿Listo? Esa es la función normal que cumple una hormona sobre un tejido. De hecho, muchas de estas hormonas generan algo que conocemos como hiperplasia e hipertrofia. ¿Listo? Cuando ustedes hablen que un tejido tiene hiperplasia e hipertrofia, hiperplasia hace referencia a un aumento en el número de células
E hipertrofia es un aumento en el tamaño de ese tejido. Esto para que tengan eso muy presente. Esas son respuestas comunes ante las hormonas. Hiperplasia e hipertrofia. Como les comentaba, las hormonas normalmente generan una cascada de activación enzimática que ocurre dentro de la célula. Normalmente esto lo hace a partir de unas moléculas que se llaman segundos mensajeros. Estoy más que seguro que ustedes ya han hablado sobre el AMP cíclico. Así a grandes rasgos, recuerden que pues, esta parte es más histología, ¿no? Esto ya lo tienen ustedes claro de otras porciones de esta materia. Cuando una hormona llega a un tejido, aquí en el esquema estamos viendo precisamente eso, una membrana citoplasmática, eso sería el medio externo, eso sería el medio intracelular. En esta porción donde dice ligando, normalmente son hormonas. Sea cual sea su hormona, tiene un ligando o un receptor de superficie. Esa hormona se ancla al receptor de superficie. Cuando ocurre esta activación, para el caso específico del AMP cíclico, vamos a tener la activación de esta enzima, la adenilatociclasa. ¿Qué es lo que va a hacer la adenilatociclasa? Simplemente va a desfosforilar el ATP, retira grupos fosfatos, para pasar el ATP, que es el adenosin trifosfato, a adenosin monofosfato, ¿no? ¿Qué función cumple este segundo mensajero? Cuando tenemos la función del AMP cíclico, él va a interactuar con proteínas quinasas. Si ustedes recuerdan qué hacen las proteínas quinasas, ellas fosforilan, es decir, adhieren grupos fosfatos a distintos tejidos. Parte de esta fosforilación que se da por las proteínas quinasas facilitan, por ejemplo, la replicación del material genético o la transducción para producir ARN mensajero. Es decir, que a partir del estímulo hormonal y la activación de segundos mensajeros, tenemos como respuesta una replicación del material genético, una división celular o un aumento de la síntesis proteica por este mismo mecanismo. Si también pensamos en este efecto que tiene sobre la replicación del material genético, pues también nos daremos cuenta que es una forma indirecta de activar el metabolismo de la célula. Son metabólicamente más activas estas células bajo influjos hormonales. Bueno, esto lo explicamos un poquito más adelante para que ustedes entiendan los mecanismos de retroalimentación negativa y positiva. Seguramente ustedes han escuchado el término feedback negativo. De los que estamos aquí en clase, ¿alguien conoce qué es un feedback negativo o una retroalimentación negativa en cuanto a esta producción de hormonas? Es un bloqueo que se realiza entre los ejes para que no se siga produciendo, siga excretando la hormona, ¿no? Sí, digamos, en alguna medida, ¿quién ocasiona ese bloqueo? Sí tiene toda la razón Sebastián, en gran medida, pero ¿quién ocasiona ese bloqueo sobre la secreción? Profe, es que no recuerdo muy bien los ejes, pero depende porque muchas veces lo puede hacer el hipotálamo, muchas veces lo puede hacer la célula diana y muchas veces lo puede hacer el órgano que excreta la célula, ¿no? Que excreta la hormona, perdón. Exactamente. Cuando hablemos de feedback negativo, pues sí puede tener varias vías, pero normalmente los que generan ese feedback negativo es la misma secreción hormonal final. Y sí, como dice Sebastián, la misma secreción genera una inhibición ya sea sobre el hipotálamo o sobre la hipófisis. Eso se llama un feedback negativo. Y el feedback positivo o retroalimentación positiva sería lo contrario, ¿no? Que es cuando una hormona sobreestimula la producción de la misma. Lo que es más frecuente encontrar es el feedback negativo. Muchas gracias, Sebastián. Sí, ya lo vemos en un momentito con cada uno de los ejes que mencionaba también Sebastián. Vamos a empezar, como les decía, con la hipófisis. Yo creo que todos la han visto alguna vez. Cuando ustedes hacen disección del encéfalo, hablando de anatomía, ustedes seguramente han visto una estructura que se llama la silla turca, ¿no? La hipófisis tiene esa característica, ella se ubica allí, en la silla turca. Obviamente está anclada a la base del encéfalo, en lo que llamamos mesencéfalo, y está directamente anclada al hipotálamo, como estamos viendo acá. Importantísimo, por favor, eso ténganlo muy presente. Profe, qué pena Sí, dime. interrumpirte. No, Es que yo tranquila. no estoy viendo, se quedó en la diapositiva 6. Vale, ya la vuelvo a publicar. Denme un segundo, por favor.
Ahí ya la estás viendo, María Clara. Ya, profe, ya la estoy viendo. Listo, bueno. Yo quedo atento, si cualquiera que presente una dificultad de ese tipo me avisa, por favor. Le estaba comentando. La hipófisis, esta glándula, ustedes la encuentran en la base del cráneo. ¿Sí? Si ustedes hacen la disección del encéfalo, no sé si ya les hicieron anatomía, uno cuando hace la disección del encéfalo, uno retira la porción superficial del cráneo, lo que sería pues la parte occipital y parietal, se retira y uno expone el encéfalo. La hipófisis está inmediatamente abajo del encéfalo. Para poder evaluarla, obviamente hay que retirar el encéfalo de la cavidad craneal. Cuando ustedes ven el piso de la cavidad craneal, ustedes van a encontrar como una especie de curvatura, o sea, una prominencia ósea pequeña, donde se encuentra una estructura que es tejido nervioso de un aspecto redondeado. Esa estructura es la silla turca, la que les digo que tiene una curvatura, la que es una cresta ósea, y la hipófisis es la que se ve allí como un circulito, es una estructura redondeada de tejido nervioso. Macroscópicamente, digamos que es muy complicado ver las lobulaciones, es difícil ver su porción anterior y posterior, y es muy importante tener presente, sobre lo que hablaban ahorita, sobre los ejes, la hipófisis siempre está en contacto con el hipotálamo y normalmente la comunicación va desde el hipotálamo hacia la hipófisis y de la hipófisis al resto de glándulas endocrinas. ¿Listo? Es como un orden común que llevan los estímulos de este tipo. Histológicamente tiene dos porciones grandes, digamos que son bastante fáciles de diferenciar, y una que es una porción pequeña que digamos que tiene parte de las dos. A grandes rasgos en esta imagen que estamos viendo, ustedes pueden ver dos cambios de coloración, ¿no? Si ven en la imagen al lado izquierdo, el lado izquierdo tiene una coloración, digamos que un poco eosinofílica, un poco más intensa, si ustedes se dan cuenta. Aparentemente, esta parte del lado izquierdo, la que les estoy mostrando con el cursor, tiene un componente celular. Ustedes pueden ver unas estructuras allí puntiformes. Ya lo vamos a ver en más detalle. Siempre que ustedes vean la porción que aparentemente tiene mayor cantidad de células, y la que tiene mayor población de células, que es esta, a ella le llamamos la adenohipófisis o hipófisis anterior. Esto ya vemos que se produce acá. Y la porción que es un poco más pálida, que pues sí se ve granular, pero ahorita vamos a ver que no tiene prácticamente células, le llamamos la neurohipófisis o hipófisis posterior. Esto sería esta de acá. Ella se extiende hasta esta parte, se extiende por toda esta zona, y en esta área, ya lo vemos en más detalle, hay una porción que se llama la parte intermedia. Digamos que histológicamente no tiene una característica del todo diciente o del todo característica, puesto que tiene componentes de ambas áreas, tanto de la neurohipófisis como de la adenohipófisis. Ya la vemos en un momento. Para que nos quede un poco más clara la diferenciación, fíjense que en verdad se nota la diferencia en la tinción, en la coloración y aparentemente en los componentes celulares. La adenohipófisis siempre es la que tiene aparentemente mayor número de células, la que tiene mayor capacidad de tinción, fíjense la coloración que toma, mientras que la neurohipófisis, fíjense que tiende a ser pálida, esa es una característica muy común. Si ustedes comparan las diferencias entre las especies, en verdad la histología es la misma, lo único que va a cambiar es que en algunas especies es más grande una u otra porción, pero en todas las especies, por lo menos de mamíferos, tenemos esas estructuras bien definidas. En cuanto a la hipófisis anterior o adenohipófisis, vamos a ver que hay dos porciones principales. La verdad es que no son diferenciadas entre ellas. Solo vamos a ver un acúmulo de células, pero se sabe que hay dos porciones. La porción tuberal, ahorita vamos a ver las células para que quede un poquito más claro, está compuesto por células que son de una coloración pálida, ¿sí? Casi que una coloración lila. También le podemos llamar apofílico, tal vez toma rasgos de ambas coloraciones, tanto de eosinofílicas como basofílicas. Y la porción distal, que en verdad la porción que tiene mayor capacidad secretora, como les digo, ya ahorita vemos las secreciones precisamente de la adenohipófisis, para que lo vayan teniendo presente, es de donde se derivan los ejes, hipotálamo, hipófisis, pues la glándula que sea, ¿no?
En esta porción distal, entonces encontraremos una gran cantidad de células, las cuales se disponen en ciertas características histológicas. Ya la vemos para que sea más claros. Ellos se disponen en forma de cordones, como en hileras, como el hígado, si ustedes recuerdan, parecido a los hepatocitos, o también puede formar agrupaciones a manera de islas. Son agrupaciones pues un poquito amorfas de células en específico. Fíjense cómo se ve la adenohipófisis, ya hablamos un poquito sobre su celularidad. En verdad reconoceremos tres tonalidades principales acá. Ya les muestro un poquito más grande esta imagen. Fíjense que, no sé si están viendo el cursor ahí, hay unas células que tienen un citoplasma eosinofílico, muy bien demarcado. Listo, ya son las células que llamamos acidófilas, ya hablamos un poquito más sobre ellas. Estas células que son moraditas, fíjense que tienen un citoplasma oscuro, son las células basófilas. Y aquí hay algunas que son un poco pálidas, que llamamos células cromófobas. ¿Listo? Estas que son de una coloración un poco más tenue. Obviamente veremos también acá tejido fibrovascular. La adenohipófisis está cubierta por una capa de tejido conectivo y fibras reticulares. Por acá podemos ver algo de fibras reticulares. Esas fibras lo que buscan es formar el estroma del órgano. ¿Listo? Estas las podemos ver con tinciones especiales, sobre todo de plata, pero en la hematoxilina de eosina apenas son perceptibles. Entonces, de nuevo, para que nos pongamos de acuerdo en la histología de la adenohipófisis. Primero, la adenohipófisis tiene una cápsula, aquí no se está viendo, pero tiene una cápsula de tejido conectivo, tiene fibras reticulares, que son las que les muestro en el estroma, tienen vasos sanguíneos, lo que llamamos tejido fibrovascular, tienen también tres tipos de células, por lo menos por coloración, que son fáciles de diferenciar. De nuevo, las que son rosadas, que llamaremos acidófilas, las que son de color violeta o un color oscuro, que son basófilas, y las que son de una coloración pálida, casi translúcidas, llamaremos cromófobas. Otra cosa, esta presentación ya la tienen disponible en la plataforma de Teams, entonces pues si la quieren descargar y ir tomando apuntes sobre ellas. Pues. Profe, yo te iba a hacer una pregunta. Sí, señor. Lo que pasa es que muchas veces en las descripciones histológicas, bueno, de otros docentes, cada uno tiene su, su metodología. Nos ponían como las palabras claves en la diapositiva. ¿Será que tú lo puedes hacer para la próxima o en otro momento? Bueno, yo no sé si algo así como esto, perdón, como esto, que les pongo las señaladas cuáles son las estructuras que les dije antes. Sí, algo así. Es que lo que pasa es que la profesora lo hacía el semestre pasado. Entonces, pues, ella nos hacía un parcial, digamos, como el que usted hace, pero entonces uno tenía más fácil, porque es que cuando uno va a estudiar con sus diapositivas solo está la imagen, entonces no está como la descripción. Sí, digamos que yo estoy de acuerdo en eso, pero saben también por qué lo hago, por los que no vienen a clase. Porque yo sé que por lo menos los que están acá toman apuntes, están más atentos, pero es que hay muchos que no me vienen a clase y solo cogen las diapositivas. Pero yo voy a tener eso presente, listo. Voy a intentar Vale, siempre dejarles como las referencias. ¿Tienen alguna duda hasta este momento de lo que hemos hablado? Ya vamos a hablar en detalle qué hace cada una de estas células, ¿listo? Vamos a empezar a hablar de las que llamamos cromófobas, entonces para que nos ubiquemos, de nuevo acá, qué pena me devuelvo. Las cromófobas son las pálidas. Busquemos una que esté como fácil de ver acá. Esta que tiene el citoplasma prácticamente translúcido, si ven que es, sí, es translúcido, es claro. Acá está también. En alguna medida ¿Como rosa cromófobas, pálido, profe? sí, como casi un lila, digámoslo así. Dividamos los colores entre lila, rosado y púrpura o fucsia, no sé, para que nos ubiquemos un poquito mejor. Las que sean más pálidas, las que ustedes vean de citoplasma más pálidas, son las cromófobas. Como les digo, es como que sí, pero no tiñeron. ¿Listo? Una coloración entre lila más o menos. Ya les muestro en mayor aumento estas células, o miremoslas de una vez acá. Aquí, las células cromófobas. Fíjense en la diferencia de tinción, por ejemplo, entre esta célula acidófila, vean que es bien rosadita, y estas células cromófobas, que son prácticamente pálidas. Yo creo que ahí sí es un poquito más clara la diferenciación, ¿no? Y para las células basófilas, pues fíjense que en verdad son de una coloración oscura.
Aquí se ve mejor la coloración, ¿listo? Perdón, me vuelvo acá un momentico. Entonces, estas células cromófobas, como les digo, la principal característica es su coloración anfofílica, o pues como ustedes lo quieran llamar, una coloración lila. También le llaman células principales, células de reserva, células C, células gamma. Pero son las mismas células cromófobas. Ellos, pues como les estaba diciendo, en la parte de foba es como fobias, cromo pues a coloración le tiene fobia, por decirlo algo, de alguna forma, a la coloración, entonces por eso es que no tiñe o queda esa coloración pálida. La forma de agruparse, la verdad, es un poco variable, a veces las ven ustedes en nidos o islas, es decir, agrupaciones grandes de células, pero normalmente los ven parejas, tríos de células por allí sueltas. Como tal, no se tiene clara una función específica de estas células, pero sí se cita que pueden estar asociados a dos fenómenos distintos. Tanto un fenómeno de granulación, ahorita vamos a ver que estas células tienen gránulos citoplasmáticos donde está contenida su secreción, o también pueden ser células que están en fases tempranas de la división celular. Esas son como las dos posibles teorías sobre el origen de estas células cromófobas, que de nuevo son las células pálidas. Las otras dos células, las rosadas o acidófilas, y las púrpuras o basófilas, pues son las que habíamos visto anteriormente, perdón. Esas células acidófilas sí se diferencian en dos tipos, la célula alfa y la épsilon. Ahorita les muestro cómo se ve esa célula alfa cuando uno las tiñe con una tinción que se llama naranja G, que es una forma de diferenciarlas fácil, pero pues normalmente las acidófilas se ven todas de esa coloración eosinofílica. Estas, pues, digamos que morfológicamente tienden a ser un poco más grandes que las cromófobas, pero pues eso no es un criterio que uno tenga muy presente para su clasificación. Uno normalmente se basa en lo que es más fácil, es decir, en la coloración que presentan. Las basófilas son aquellas que vimos de coloración púrpura, de coloración morado. Estas se supone que son más grandes entre los tres grupos de células. Algo que es muy importante en estas células, aunque pues como les digo, uno las con hematoxilina y eosina las diferencia, si ustedes quisieran confirmar ese tipo de células, podrían utilizar la tinción de Paz. Recuerden que esa es la tinción del ácido periódico de Chip, la que tiñe principalmente proteoglicanos. Si ustedes utilizan esa tinción sobre estas células basófilas, ustedes van a ver que estas células desarrollan unos gránulos citoplasmáticos de coloración fucsia. ¿Listo? Así es como ustedes saben pues específicamente cuáles son basófilas, pero de nuevo, uno se basa principalmente en lo que sería su coloración. Ahorita cuando hablemos sobre las hormonas, pues les explico qué células son las que producen cada una de las hormonas. Aquí pues de las basófilas tenemos dos tipos, beta y delta, ¿no? De las acidófilas sean alfa y épsilon. La misma imagen que habíamos visto ahorita para que recordemos, células cromófobas, las que son pálidas, células acidófilas, las que son eosinofílicas, y las células basofílicas, que son aquellas que son de coloración azul. Cuando uno utiliza la tinción de naranja G, normalmente estas células acidófilas toman esta coloración. Piense que el cambio de coloración es bastante notorio. Toman una coloración que es precisamente coloración naranja o amarillenta, como ustedes le quieran llamar. Esta es la tinción positiva para las células acidófilas. Discúlpenme un segundito, qué pena con ustedes. Ya, perdón. La porción intermedia, esa es una porción que, como les decía, no está del todo definida en la mayoría de especies. Su principal función, por no decir que es la única, es la producción de hormona estimulante de melanocitos. Recuerden que los melanocitos son células que se derivan del neuroectodermo y normalmente se encuentran a nivel cutáneo y en sistema nervioso central. Dan, o pues, su principal característica, la presentación de pigmentos, ¿no?
pigmentos obviamente derivados de la melanina. Bueno, no es del parcial, pero ahorita les digo, cuando ustedes leyeron el artículo, seguramente lo leyeron todos, aunque pues ahí me di cuenta que no. No es melamina, ¿no? Es la es la melamina, perdón, no la melanina. Muchos me ubicaron allá en el parcial que era la melanina y no es la melanina, se llama melamina. ¿Listo? La sustancia que producía esa falla renal era la melamina, no la melanina. Cambian una letra, pero cambia todo el contenido de esa molécula. Bueno, ya revisamos eso como les dije. Esta porción, pues obviamente está delimitando las dos porciones. En teoría tiene gran cantidad de tejido conectivo y células que provienen de la neurohipófisis, por eso, de la adenohipófisis, perdón. Por eso es que es tan difícil diferenciarla, pues, digámoslo, de una forma inmediata de las otras dos porciones. Ese aumento de tamaño, esto, perdón. Fíjense que en verdad está pobremente delimitada la parte intermedia. La parte intermedia es esta que estamos viendo acá, pero en verdad es bastante parecido a la porción anterior, que de nuevo el criterio acá es encontrar mayor cantidad de fibras reticulares o mayor cantidad de estroma. Aparte de eso, encontraremos lo que vamos a ver en la porción posterior de la hipófisis, que son principalmente axones neuronales. Tranquilos que ya ahorita vemos pues la parte posterior. Listo, ahora sí en cuanto a las hormonas, vamos a ver las hormonas que se secretan a partir de la porción de la adenohipófisis. Esa primera hormona ustedes la conocen muy bien, yo creo que de hecho todas las conocen ustedes. La somatotropina o hormona somatotópica es la misma hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento, recuerden que se produce prácticamente después bueno, también desde la etapa embrionaria, y tiene como principal función generar un aumento de la masa celular, de todos los tejidos prácticamente, que induce hiperplasia e hipertrofia de los tejidos, algo muy parecido a lo que se había mencionado ahorita, ¿no? Recuerden que hipertrofia es aumento del tamaño de los tejidos, en sí también aumento del tamaño de las células, e hiperplasia es aumento en el número de las células. Todo proceso que conlleva a un fenómeno de crecimiento, hablando de estatura, de talla y demás, conlleva a que se dé esto, a que haya una hiperplasia y una hipertrofia celular. Entonces, fíjense que esta hormona de crecimiento tiene una importantísima función en el desarrollo del cuerpo durante la gestación y después del nacimiento. Estas son secretadas por las células alfa, lo que estaba en la porción anterior, ¿no? de la hipófisis. La hormona luteotrópica, también yo creo que ustedes la han escuchado en algún momento. Esta también se llama prolactina. Es una hormona que está muy asociada a los fenómenos posteriores al parto, bueno, y previos también al parto, que se asocian al aumento de la producción láctea. Esto está asociado tanto al desarrollo de la glándula mamaria en la etapa juvenil, cuando se dan esos diferencias de los caracteres sexuales secundarios, y aparte de eso también favorece la producción láctea propiamente formando calostro o leche en el momento posterior al parto, en el periparto y el tiempo posterior al parto. Es importante también... Sí, señor. Sí. Una pregunta, ¿esa hormona también tiene algo que ver con la hormona luteinizante? No, la LH ya ahorita hablamos sobre ella. Ya Vale. hablamos sobre Bueno. eso. Sí, no, tranquilo, es otra, pero ya hablamos sobre ella. Entonces les estaba mencionando, ay, perdón que se me movió. Esta luteotrópica solo tiene que ver con esa producción de leche a nivel de la glándula mamaria. Cuando una hembra está en gestación o está en el fenómeno asociado al periparto, obviamente esta producción de láctea no está asociada única y exclusivamente a la prolactina, sino que también allí vamos a ver involucradas otras hormonas de la gestación, que son los estrógenos y la progesterona. Pues bueno, de la gestación sobre todo la progesterona, ¿no? Que es la que es importante allí. Ya hablamos sobre la LH. La hormona estimulante de melanocitos, ya vimos que estaba en la porción intermedia y como les digo, favorece esa maduración de melanocitos tanto a nivel cutáneo como a nivel del sistema nervioso central.
aquí hay que tener también algo presente, algo que es interesante en cuanto al mecanismo de inhibición. Cuando hablábamos de los feedback negativos, digamos que para estas tres primeras hormonas que citamos no aplica el feedback negativo que vamos a ver a continuación para otras hormonas. En estas hormonas ustedes van a ver que hay factor inhibitorio y factor excitatorio para la liberación de esas hormonas. Es decir, hay un factor excitatorio para liberar la hormona de crecimiento. Hay un factor inhibitorio para inhibir la liberación de esta hormona. Lo mismo va a pasar con estas tres hormonas. Bueno, el feedback negativo o el mecanismo de control de ellos está basado en este mecanismo, en la liberación de factores inhibitorios y excitatorios. Hago claridad en esta parte porque a continuación vamos a ver lo que es clásicamente un feedback negativo. Vamos a ver el primero de los ejes, tranquilos que cuando veamos propiamente las gónadas, pues veremos en más detalle este eje hipotálamo hipófisis gonadal se llama. Aquí están las hormonas que mencionaba, la hormona folículo estimulante o la FSH y la hormona luteinizante o la LH. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Normalmente, pues los picos de GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, aquí inicia el fenómeno de excitación, está mediado por los fenómenos asociados a la pubertad. ¿Listo? Allí se empiezan a ver los primeros picos de GnRH. Esta hormona liberadora de gonadotropinas lo que va a hacer es actuar sobre la hipófisis para que la hipófisis libere tanto FSH como LH. Aquí es donde viene la parte de las funciones de ellas. La FSH, u hormona folículo estimulante, tiene que ver mucho con la maduración de los ovocitos a nivel de las ondas foliculares. ¿Ustedes ya han visto algo de reproducción, sobre todo en bovinos? ¿O no han visto nada de reproducción en esa parte de fisiología, en este semestre o en el anterior o en otro? Bueno, creo que el silencio es un no. Les voy a contar así como por encimita. Cuando se está produciendo un ovocito, el ovocito que va a ser maduro o dominante, el que va a servir para la ovulación, esos ovocitos sufren ondas foliculares, es decir, crecen varios ovocitos y mueren. Vuelve a crecer otra onda folicular y muere hasta que se exprese ese folículo que les digo que es dominante. Esas ondas foliculares están mediadas por la liberación de la FSH. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la FSH? Genera una maduración de los ovocitos. En menor medida, también participa a nivel del estroma testicular por medio de las células de Sertoli, favoreciendo la maduración de espermatozoides. ¿Listo? Entonces, fíjense que están allí, la FSH está involucrada en la maduración de este tipo de moléculas, de ese tipo de células, perdón, ovocitos y espermatozoides. En cuanto a la LH o la hormona luteinizante, cuando, bueno, pues si no tienen algo, por favor me avisan, es que la verdad no sé qué tanto saben de esta parte de reproducción. Cuando ocurre el fenómeno de ovulación, es decir, que un ovocito se libera desde el óvulo, rompe el óvulo y se libera para que pase a los oviductos y allí ocurra la inseminación, esa ruptura, esa salida del folículo genera un proceso que se llama luteinización o cuerpo lúteo. Es una especie de cicatriz, hagan de cuenta que es eso. Para que se dé la formación de ese cuerpo lúteo es necesario sí o sí la presencia de la hormona LH. ¿Listo? Fíjense que la hormona LH también viene desde la hipófisis. Ese cuerpo lúteo, ¿qué es lo que hace? Favorece la producción de progesterona. La progesterona inhibe completamente el ciclo menstrual o el ciclo normal de los ovocitos a nivel ovárico. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Cuando hay un folículo, o cuando hay un cuerpo lúteo, perdón, cuando se produce progesterona es porque normalmente se está manteniendo una gestación, una preñez. ¿Listo? Entonces, por eso es que se da la formación del cuerpo lúteo. Y ya propiamente a nivel testicular, recuerden que en el testículo, bueno, no sé si, no, es que no lo han visto. En el testículo hay unas células que llamamos intersticiales o las células de Leydig, así como están escritas allí. Esas células favorecen la producción de la testosterona, que también favorece en el desarrollo de los espermatozoides o de caracteres sexuales secundarios en los machos. Ahora aquí, ¿dónde viene la parte del feedback negativo? Fíjense que si seguimos el orden del hipotálamo, GnRH, hipófisis, FSH, LH, ellas van directamente, perdón, a lo que serían las gónadas, sean ovarios o testículos,
y allí favorecen la liberación de sustancias, como les dije, la progesterona, los estrógenos, la testosterona. Y una vez se da la liberación de estos productos, los mismos productos de la secreción o de la estimulación de la hipófisis, van a viajar por vía sanguínea, estimulando tanto la hipófisis como el hipotálamo y generando de esa forma una inhibición de esta cascada hormonal. ¿Hay alguna duda con relación a esta primera parte que les mencioné? Aquí voy a hacerles una recomendación, digamos que está más encaminada, una recomendación clínica, obviamente. Está un poco más encaminada a los que trabajan en pequeños animales. No quiere decir que en grandes animales, no sé, en vacas, en caballos. Sí se puede llegar a dar ese tipo de condiciones que les voy a citar a continuación, pero son raras. En los caninos y en los felinos son especies donde comúnmente va a pasar este fenómeno que les comento. Vamos a cambiar un momentico de eje solo para explicarles cómo ocurre esto. Hablemos precisamente de esto, de la glándula adrenal. Cuando ustedes evalúan condiciones hormonales, como les digo, sobre todo en perros, una patología comúnmente presentada en estos animales es el hiperadrenocorticismo. Es decir, que el animal presenta una sobreproducción de hormonas de la corteza adrenal. Fíjense a dónde voy con esto. En estos casos, uno cuando diagnostica el evento, cuando diagnostica por qué se produce ese exceso de la hormona de la glándula adrenal, uno tiene que deducir de dónde viene el fenómeno que induce esa sobreproducción. ¿A qué voy con esto? Si seguimos el orden normal de este eje hipotálamo, hipófisis adrenal, pues vamos a ver que empezamos desde el hipotálamo, donde el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de corticotropina, ¿listo? Que es la que está acá, esta que vemos acá. Esa hormona liberadora de corticotropina lo que va a hacer es estimular la hipófisis para que produzca la hormona adenocorticotrópica, ¿listo? Para que esta hormona, la ACTH, vaya directamente a la glándula adrenal y entre otras cosas produzca cortisol. Ese es el orden común y corriente que estamos viendo acá. En estos casos, donde les digo que hay hiperadrenocorticismo, puede también haber hipertiroidismo, por ejemplo. Cuando les digo que puede ser de distintos orígenes, es porque ustedes siempre deben indagar o pensar en estos dos orígenes. Fácilmente, esa sobreproducción de hormona de cortisol, por ejemplo, para este caso puede venir desde la misma hipófisis, por ejemplo, porque hay un tumor en la hipófisis y hay una sobreproducción de ACTH, o también puede ser por un tumor o un defecto primario de la glándula. Es decir, la glándula sin un estímulo previo puede también producir el exceso de hormona, en este caso el cortisol. ¿Por qué voy a esto? Porque en muchos casos, esos casos hormonales quedan sin un diagnóstico específico porque uno no hace la prueba para detectar la condición hormonal desde la hipófisis o diferenciarla si viene desde la glándula efectora. Como les digo también, este mismo mecanismo aplica para los fenómenos de hipo o hipertiroidismo. Ya propiamente en cuanto a la función, esa hormona adrenocorticotrópica principalmente libera cortisol. Recuerden que en la corteza adrenal no solo se produce glucocorticoides, ¿no? También se producen mineralocorticoides y se producen hormonas esteroidales. Pero esta hormona, específicamente la hormona adrenocorticotrópica, estimula la liberación de cortisol. ¿Listo? Ustedes van a ver que ocasionalmente también se logran alcanzar algunas concentraciones de aldosterona, que la aldosterona es un mineralocorticoide, lo tuvieron que haber visto en la parte renal. También se puede llegar a liberar, pero ustedes saben que ese no es el mecanismo principal por el que se libera esta hormona aldosterona, ¿no? El mecanismo común tiene que ver con la angiotensina 2. Ustedes ya lo han revisado. Aquí pasa algo muy similar a lo que estábamos viendo anteriormente. Cuando se da la secreción del cortisol por la glándula adrenal, ese mismo cortisol es el que lleva a cabo el feedback negativo. Las concentraciones altas de cortisol inhiben la liberación de hormona adrenocorticotrópica desde la hipófisis o la hormona liberadora de corticotropina, que es la que está acá. Y el de la hormona tiroidea tiene el mismo fenómeno, el mismo principio que habíamos visto anteriormente. Obviamente cambia el nombre de la hormona. Aquí veremos la hormona liberadora de hormona tiroidea. Ella viene del hipotálamo. En la hipófisis vamos a ver la hormona estimulante de la tiroides, que es la que está aquí abajo.
esa hipófisis o pituitaria también se le llama así, la liberación de la TSH o la hormona estimulante de la tiroides, pues obviamente estimula la glándula tiroides para que se dé una mayor producción de la tetrayodotirosina o la triyodotirosina, ¿no? Que son las formas metabólicamente activas de la hormona tiroidea. Y pasa el mismo fenómeno. La liberación de esas hormonas alteran las concentraciones plasmáticas de las mismas y ellas inhiben un efecto directo de inhibición sobre el hipotálamo o sobre la hipófisis. Aquí también puede pasar exactamente lo mismo. Si hay un tumor en la pituitaria, si hay un tumor en la hipófisis, se puede ver alterada la función secretora de la glándula tiroides, tanto para arriba como para abajo. Y esta condición de alteraciones de la glándula tiroides también es muy común, sobre todo en caninos, hipotiroidismo e hipertiroidismo, sobre todo en gatos. Listo. ¿Hasta esta parte tienen alguna duda? ¿Alguna duda con relación a los ejes, a alguna de las funciones de las hormonas? Listo. Regálenme por favor 2 minuticos y ya continúo. Por favor, vayan revisando esta imagen. No sigo a este individuo en redes sociales, pero me pareció interesante el esquema que está planteando. Entonces, revísenlo y como les digo, ya vengo en 2 minuticos, no me demoro, qué pena con ustedes. Ya les explico esta imagen. Ya, qué pena con ustedes. Digamos que este esquema, pues, lo pueden estudiar al final de esta clase para que ustedes vean fácilmente la relación que hay entre la hipófisis y cada uno de los tejidos que ustedes están viendo, pues, allí, ¿no?
Ya acabamos de ver cómo la hormona estimulante de la tiroides pues, favorece la secreción, cómo funciona la hormona adrenocorticotrópica. Fíjense que la parte azul que ustedes ven acá, con estas mismas flechitas, son las células, perdón, la parte de la adenohipófisis, ¿no? LH, FSH ya vimos cómo actúa a nivel ovárico y testicular. También ya hablamos en alguna medida cómo funciona la hormona del crecimiento, cómo favorece la liberación o la replicación, perdón, de células y tejidos para dar ese mismo crecimiento, cómo funciona la oxitocina, la prolactina, ambas desde la adenohipófisis. Y ya en un momento vamos a empezar a hablar sobre lo que es la neurohipófisis, que es la parte que nos hace falta ver de acá, y como su secreción, pues aquí hay alguna, la oxitocina y la hormona antidiurética, que pues esta ya la habíamos mencionado cuando vimos el eje renina-angiotensina aldosterona, y pues ya en un momento hablamos sobre lo que sería la parte ay perdón, se me olvidó, de la oxitocina, ya hablamos en más detalle cómo funciona. Ahora, en cuanto a la regulación de la adenohipófisis, ya saben que viene a partir de neuronas que se encuentran ubicadas allí en el hipotálamo. Son neuronas un poco particulares, se llaman así parvocelulares, que tienen como función principal o fundamental la liberación y el almacenaje de sustancias neurotransmisoras y hormonas. Esto sobre todo tienen función neurohormonal, le llamaremos a esto. Y pues esa última parte es la de los eventos o estímulos tanto inhibitorios como excitatorios que les mencionaba que se presentaban para algunas hormonas que vimos al principio, ¿no? Ahorita vemos cómo se ubican estos núcleos. Normalmente estas neuronas se ubican en agrupaciones que se llaman núcleos. Esos núcleos están dentro del hipotálamo. Entonces ya en un momento vemos cómo funcionan los núcleos y cómo generan ese estímulo hacia la neurohipófisis principal. Ahora, la hipófisis posterior o lo que llamamos como neurohipófisis. De una vez para que tengamos presente aquí, como les había dicho anteriormente, la histología cambia de forma completa. Como veíamos en la adenohipófisis, había una gran cantidad de células redondeadas de 3 colores bien diferenciados. En la parte de la hipófisis posterior o neurohipófisis encontraremos principalmente los axones neuronales. Es más, allí prácticamente no vamos a encontrar núcleos de células, encontraremos una que otra neurona, pero tengan presente que allí sobre todo hay fibras nerviosas, hay axones neuronales. Recuerden que los axones neuronales son esas proyecciones citoplasmáticas, que son las que llevan los estímulos neurológicos, ¿no? Los estímulos tanto sensoriales como efectores. Allí una característica es que estos axones son amielínicos, no tienen mielina. No sé si ustedes recuerdan eso, si ya lo han visto, si no, pues me avisan y después lo vemos. En el sistema nervioso central se presenta una proteína que recubre la porción externa de esos axones de las neuronas para favorecer su transmisión neuronal, para darle mayor velocidad. Este tipo de neuronas no tienen ese tipo de proteínas, ¿listo? Jamás van a encontrar mielina allí en la parte de la neurohipófisis, que es como su principal característica. Algo que también es muy notorio, tranquilos que ya les muestro, es unas agrupaciones basofílicas, que son acúmulos de secreción desde la neurohipófisis, que se llaman cuerpos de Herring. Esto ya los vamos a ver en un momentico, tranquilo. El estroma glial, perdón, cuando ustedes abren de un estroma glial, hace referencia al estroma o a la matriz extracelular que normalmente se encuentra en el sistema nervioso central. No sé si ustedes vieron esto el semestre pasado, en la parte neurológico, pero el sistema nervioso está suspendido en un gel eosinofílico que se llama neuropilo. Esto es como sí, es una masa más bien homogénea, que es de coloración eosinofílica. Y en ese estroma glial encontramos las células de glía, que son oligodendrocitos, astrocitos, células de microglia, ¿listo? Para que tengan eso pues un poquito más claro. Ya les muestro dónde quedan ubicados el núcleo supraóptico y paraventricular, porque pues digamos que, como les mencionaba ahorita, únicamente son acúmulos de células o núcleos, así se llaman, agrupaciones neuronales que están dentro del hipotálamo. Entonces ya lo vemos en un esquema.
Para que nos ubiquemos un poquito, pues el cerebro completo sería más grande, aquí no se está evidenciando todo. Estamos viendo, este es un cerebro de nosotros, de humanos, por eso digamos que tiene un poquito alterada la conformación. Esta es la base del encéfalo o el mesencéfalo, el piso. Aquí estamos viendo el tálamo óptico, este es el cuerpo calloso y el tercer ventrículo, para que se ubiquen cuando uno abre el encéfalo por toda la mitad del cerebro, uno encuentra una especie de agujeros, esos son los ventrículos laterales. Inmediatamente en el piso del encéfalo vamos a encontrar un área, la verdad uno no la, digamos que macroscópicamente no es que tenga una característica importante, que es el hipotálamo. Esto es una porción del sistema nervioso normal. Dentro de ese hipotálamo encontramos los núcleos. ¿Listo? Los núcleos son estas bolitas que están representando agrupaciones de neuronas. Cada uno de esos núcleos, digamos que tiene una función distinta, una función sensorial y efectora distinta. Los que se encargan directamente de la secreción de la neurohipófisis son solo dos. El supraóptico, que es este que está acá de color fucsia, este núcleo que estamos viendo acá, y el otro es el paraventricular, que es este de color rosado que estamos viendo. Estos dos modulan la secreción tanto de vasopresina o hormona antidiurética y también la secreción de oxitocina. Ya vemos cómo es la histología de la adenopófisis, de la neurohipófisis. Bueno, perdón, me vuelvo un poquito para que nos ubiquemos otra vez. Acá, en esta primera. Ya vimos esta parte, ¿no? Que es donde están las células de los tres tipos que vimos, cromóforas, las cromófilas que son acidófilas, basófilas. Listo, para que tengan eso presente. Y esto es la neurohipófisis. De nuevo, fíjense que tiene una coloración pálida. El tejido se ve casi que translúcido. Perdón, vuelvo donde estaba. Esta es la neurohipófisis. Listo, fíjense que el estroma es en alguna medida fibrilar. Únicamente logramos reconocer esas estructuras basofílicas. Ustedes ven allí. Esos son los cuerpos de Herring. Si ustedes recuerdan, ahorita les dije que los cuerpos de Herring son acúmulos de la secreción propia de las neuronas. Cuando las neuronas producen su secreción, la producen obviamente en el soma o en el cuerpo de la neurona, y ellas empiezan a liberar gránulos que van a viajar por los axones. Estos gránulos en gran medida se acumulan dentro de los axones y se van a ver así, como cuerpos de Herring, ¿listo? Ocasionalmente podríamos buscar acá neuronas, encontraríamos núcleos, la verdad ahorita no veo una que sea como fácil de diferenciar, tal vez acá hay una neurona, voy a ver el citoplasma y el núcleo, pero aparte de eso no veremos pues otro tejido que nos indique, que nos dé la histología exacta de dónde estamos ubicados. El tejido o el estroma de la neurohipófisis también es un estroma fibrovascular. Entonces, aparte de las fibras de colágeno que encontraremos acá, vemos abundante cantidad de irrigación sanguínea. Para que lo veamos un poco más en detalle, estos son los cuerpos de Herring, de nuevo. Allí están los gránulos secretores. Volvemos a la definición de estos, son acúmulos de neurosecreción que proviene de estas neuras de los núcleos supraópticos que habíamos mencionado anteriormente. La hipófisis también tiene un sistema o un mecanismo de irrigación, lo que se llama como una irrigación portal de la hipófisis. Tiene una arteria común de entrada, la cual recorre en su gran mayoría lo que sería la adenohipófisis y también parte de la neurohipófisis. Ambas porciones, tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis, tienen un ducto venoso común de salida. Entonces, fíjense que aquí estamos viendo las neuronas de los núcleos, que mencionaba ahorita, como en la porción de la adenohipófisis se da una liberación de neurotransmisores a través de botones presinápticos y como en la porción de la neurohipófisis la secreción viaja a través de los axones de las neuronas hasta llegar obviamente a la porción final donde se da la secreción de la hormona. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que se producen allí? En verdad son dos principales, las más comunes. Yo creo que ustedes han escuchado la oxitocina alguna vez, es una hormona muy asociada a los procesos reproductivos y de parto. Y también en alguna medida participan, al igual que la prolactina, en la liberación de leche.
Eso sobre todo se demuestra en bovinos. Viene desde el núcleo paraventricular, el que veíamos más arriba, el que era como de coloración rosada, si no estoy mal, estaba arriba en el hipotálamo. Esa oxitocina, cuando se libera de nuevo, genera sobre todo efectos sobre el músculo liso. ¿Listo? Músculo liso, como el miometrio, bastante importante allí la presencia de ese músculo liso, y el músculo liso que se encuentra en la región perialveolar en la glándula mamaria. Cuando la oxitocina llega allí, a este sitio, a la glándula mamaria, genera una contracción del músculo liso que está alrededor de los alvéolos que producen la leche, y eso favorece que obviamente haya un fenómeno de eyección de la leche. Esta liberación de esta hormona de la oxitocina está muy asociada a vías aferentes, es decir, hay estímulos sobre todo táctiles que generan la función de la oxitocina. ¿Cuál va a ser el estímulo táctil que ocurre acá? Pues sobre todo el estímulo que hacen los terneros, no sé si han visto cuando los terneros van a empezar a tomar leche, cómo empiezan a golpear la glándula mamaria de la vaca. Igual pasa en alguna medida con las yeguas. Ese tipo de estímulo, la misma succión, la misma manipulación de la glándula mamaria es la que favorece la liberación de la oxitocina y la posterior salida de la leche. En cuanto al miometrio, como les decía, está en la fase reproductiva y está en la fase propia del parto. En la fase reproductiva tiene que ver mucho con las contracciones uterinas que favorecen el paso de los espermatozoides a través del oviducto. ¿Para qué? Pues obviamente para que se unan a un ovocito, para que encuentren un óvulo. Y también en alguna medida asociado a la liberación de estrógenos, de cortisol y de progesterona, que viene tanto del feto como de la placenta. Ese tipo de estímulos genera obviamente una liberación de oxitocina en la fase final del parto, y la oxitocina genera contracciones del miometrio, del músculo liso del útero, para favorecer la función del feto. Estas son las principales funciones de la oxitocina. Bueno, recuerdo alguna vez que yo vi una cátedra que se llamaba Biología del Comportamiento Animal y Humano, y la oxitocina también se libera al ver, es que no recuerdo muy bien qué se llama esta forma, animales que tienen la cabeza como redondeada y los ojos bien redondeados. Una especie de estímulo de preservación que ocurre al ver, por ejemplo, cachorros de una especie, como para evitar que esos animales se maltraten. Sí es como una especie de estímulo de supervivencia, pero ese sí es un fenómeno más local en el encéfalo. La hormona antidiurética o la vasopresina, ustedes también ya la conocen. Esta hormona antidiurética en alguna medida evita la pérdida de líquido a través del riñón y favorece en gran medida su reabsorción a nivel de los túbulos, sobre todo colectores y contorneados. Esta hormona viene del núcleo supraóptico, el que hemos visto ahorita, el que está inmediatamente arriba del quiasma óptico, y su liberación se va a dar a partir de la captación de varoreceptores. Entonces, mucho ojo con esto. Los varoreceptores normalmente captan presión. Esos varoreceptores se encuentran a nivel de grandes arterias y grandes venas, sobre todo las que están a nivel cardíaco, ¿no? La cava y la aorta. Cuando hay una caída de la presión sanguínea, perdón, el cuerpo lo puede interpretar como una pérdida de la volemia, o sea, una disminución de la sangre que está circulando en un momento específico. Esa hormona antidiurética se libera, va a nivel renal, y a nivel renal lo que va a hacer es evitar de nuevo la pérdida de líquidos, favorecer la reabsorción de agua. Ese es uno de los mecanismos, tal vez es de los mecanismos más frecuentes en cuanto a su liberación, pues, digamos que más por su extensión en el cuerpo, ¿no? Pero hay otra que digamos que es la más directa, y es que en el hipotálamo propiamente, allí en ese tejido nervioso, se encuentran unas células modificadas que tienen osmorreceptores. Los osmorreceptores no son más que moléculas que detectan como tal la concentración de la sangre. Cuando se aumenta esa osmolaridad, cuando se aumenta esa concentración de la sangre, hay un ejemplo válido que es la deshidratación. ¿A qué hace referencia este aumento de la osmolaridad? Hay un aumento de los solutos que se encuentran en la sangre. Y pensemos en por qué se liberaría aquí la vasopresina. Si yo tengo un animal que está deshidratado, que tiene un fenómeno de hemoconcentración,
para que la sangre vuelva a fluir de una forma adecuada, yo lo que necesito hacer es adicionarle agua a esa sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? A partir del riñón. El riñón simplemente empieza a absorber toda el agua que llega allí para favorecer la volemia sanguínea. Más o menos la dan a entender. Las neurooficinas, pues estas, digamos que son un poquito particulares porque más que una hormona como tal, son más mecanismos cotransportadores de las hormonas. Pensemos en que las dos hormonas que vimos anteriormente, la hormona antidiurética y la oxitocina, se están almacenando dentro de gránulos, ¿no? Lo que veíamos por acá, aquí dentro de gránulos secretorios en los cuerpos de Henry. En esos gránulos, aparte de la secreción hormonal que se va a liberar, sea hormona tiroidea, sea lo que, sea vasopresina o sea oxitocina, esas hormonas siempre van a estar acompañadas de las neurooficinas. Las neurooficinas lo que van a hacer es anclarse a la superficie de la célula del órgano blanco, es decir, donde tiene que llegar la hormona, y favorece el paso de esas prohormonas desde el líquido extracelular hacia el interior de lo que sería la célula, las células, perdón, del órgano blanco, del tejido donde va a llevar efecto la hormona. Entonces, eso es algo muy característico. Las neurooficinas siempre están asociadas a la secreción que se va a liberar a través de los gránulos. Listo, mis estimados casi colegas. Esta es la parte del hipotálamo. Digamos que aquí ya me queda pues resolverles dudas, cualquier duda que tengan al respecto, de una vez la solucionamos. Si no hay dudas, por favor, vamos a hacer la corrección de los, como les digo, de los parciales y los quizzes, y después de esa corrección, pues vemos si hay algún tipo de queja o, bueno, algún tipo de cambio que haya en los parciales. Bueno, entonces los escucho. ¿Tienen alguna duda? Profe, yo te puedo hacer una pregunta un poquito fuera de lo de la clase. Dime, Karen. Lo que pasa es que, según vieron mis compañeros, hay que entregar un avance del ABP para el día de mañana, pero no nos han dado las especies ni nada. No sé si tú de pronto sepas algo de eso. No, Karen, ustedes, el ABP tiene que entregárselos el doctor Ricardo directamente. Yo creo que tienen que, pues si es verdad que tienen que presentarme el avance, busquen el correo, comuníquense con él directamente a ver qué razón les da, porque pues de un día para otro no creo que lo pueda hacer, tal vez le presente algún problema al doctor o algo, entonces sí es mejor que confirmen directamente con él. Listo, profe, muchísimas gracias. Vale, listo. ¿Hay alguna duda con relación a la hipófisis? Bueno, regálenme 2 minuticos y ya volvemos a hacer la corrección del quiz y del parcial. Y una les explico cómo les califique. Denme un segundo, por favor. Vale, profe.